Les habíamos prometido salir de Uruguay por un ratito para saber cómo se está viviendo la situación de crisis social en Perú, justamente, donde, bueno, en los últimos días ha habido una serie de manifestaciones con el presidente depuesto. Es un intento, en principio, de autogolpe, disolución de cámaras. Bueno, se está investigando todo eso y para hablar de esta situación, Luca, estamos ya convocando a una periodista de allá, una colega. Estamos hablando de Adriana León, que es periodista, directora del área de Libertades Informativas del Instituto de Prensa y Sociedad de IPIS, y es además corresponsal de Perú para Los Angeles Times. Adriana, muchísimas gracias por estos minutos para aquí, para Ciudad Viva, para TV Ciudad. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bien. ¿Cómo se está viviendo la situación en Perú en estos momentos? Bueno, ahorita hay como, digamos, está un poco calmado por lo de las fiestas, después de casi 30 muertos en protestas en 5 o 6 días. Es una situación complicada, sobre todo porque no se ha esclarecido esta situación, no se ha esclarecido las muertes. La mayoría de gente muerta está muerta por balazos, es decir, ante un estado de emergencia, las Fuerzas Armadas tomaron las calles, las regiones, y en estas situaciones convulsas, porque efectivamente se intentó tomar aeropuertos, las Fuerzas Armadas dispararon. Entonces no ha habido ninguna, digamos, explicación de parte del gobierno de Dina Boluarte, que es la nueva presidenta, ante pues una situación que se tiene que esclarecer. Han anunciado que van a reparar a las víctimas, a los familiares, pero por supuesto que está bien repararlos, pero primero hay que saber qué pasó. Y eso no se ha esclarecido, no hay nadie, digamos, responsable de esta situación, y eso pues genera no solamente incertidumbre, sino mucho descontento social, ¿no? Yo creo que el Congreso, acorralado ante esta convulsión social, ha decidido aprobar una reforma para ir a elecciones en abril del 24, pero sinceramente de acá a abril del 24 me parece una eternidad en una sociedad que está muy molesta y que pues pueden retomar las acciones de protesta en cualquier momento, ¿no? Esta molestia en la sociedad que tú señalas ya viene desde hace algún tiempo. El Congreso, de hecho, tiene una alta desaprobación, ya lo tenía durante el gobierno de Castillo, ahora se ha profundizado, sobre todo en las regiones del sur, pero habitualmente en Perú uno va y hay protestas. Ahora, estas han tomado un extremo, parece, ¿no? La ocurrencia de esta gran cantidad de personas muertas a manos de la policía y el ejército. ¿Entiendes que ha virado, que se ha profundizado la emergencia en Perú, por un lado? Y segundo, ¿a quiénes responden estas manifestaciones que son básicamente en el sur? Es un descontento social así muy grande, ¿no? Porque además Castillo ha sido una decepción para todas estas personas, digamos, lo que Castillo llamaba el pueblo, los nadie, los oprimidos, ¿no? Que son sobre todo en la zona sur del país, donde efectivamente están las regiones más pobres. O sea, tú ves en dónde se ha levantado la gente. Huancavelica es la región más pobre del Perú. Ayacucho, la región no solamente pobre, sino golpeada por la guerra interna en los décadas del 80 y después por la corrupción, ¿no? Entonces, pero es una cosa bastante más compleja, porque también, efectivamente, hay un aprovechamiento político, sí, pero sobre todo, creo yo, mafioso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quiénes protestan? ¿Qué sectores protestan? Sectores del transporte. ¿Por qué? Porque no quieren pagar las multas, porque quieren trabajar de manera informal. El Perú es un país muy informal. Nosotros tenemos nuestra población económicamente activa, informal, es de casi el 80%. Entonces,
los mineros ilegales, por ejemplo, en la zona de Chala, de Arequipa, tú veías a los manifestantes en las imágenes, era clarísimo, estaban en unas camionetas súper modernas ¿no? y muy bien, digamos, paradas, ¿no? Y lo mismo cuando de noche entraban las camionetas hacia Aguamanga, Ayacucho, que venían del Braem, que es la zona del narcotráfico. Entonces, de hecho, hay muchas economías ilegales que han pescado a río revuelto, y eso, pues, es una situación bastante más compleja. Entonces tú tienes, por un lado, un descontento social, la gente engañada también. O sea, las personas que protestan y gritan Asamblea Constituyente creen que con una Asamblea Constituyente van a tener, pues, las reivindicaciones que la gente necesita. Vivir con lo mínimo para tener una vida digna, con educación, con salud, con justicia. Nada de eso existe. Claro, entonces, Adriana, pero parece que las protestas también defienden de alguna manera a Castillo, por lo menos las del sur. Por eso a veces uno le llama la atención. Son quienes los votaron, son los más pobres, pero parece que... Piden la libertad de Castillo, por ejemplo, ¿no? Sí, la libertad, pero es la menor parte, ¿no? O sea, eso fue como al principio de la protesta. Esto empezó el 6, 7 de diciembre. Al principio era así, la libertad de Castillo, pero luego eso se fue desinflando. Y ya nadie pide la libertad de Castillo, la verdad, porque Castillo, o sea, realmente era un tipo que estaba, pero hasta acá de la corrupción, ¿no? De hecho, ha habido un operativo en la madrugada donde han detenido a policías que se ha comprobado que pagaron cifras de $40.000 para tener los ascensos, todo orquestado con Castillo, porque Castillo en 1 año y medio hizo lo que, no sé, lo que nadie había hecho en el Perú, que era devastar el Estado, o sea, romperlo completamente. Entonces, ese descontento social que pide la libertad de Castillo me parece que es débil. Lo principal acá es cierre del Congreso, un Congreso que tiene 8% de aprobación, nuevas elecciones, ¿no? Entonces ya se decide eso, con el Congreso acorralado, se decide que vamos a nuevas elecciones, y está bien que vamos a nuevas elecciones a abril del 24, porque hay que hacer una serie de reformas. Lo que pasa es que este Congreso mafioso no va a hacer las reformas finalmente, porque no le interesa tener, o sea, estamos realmente en una encrucijada, porque dependemos de un poder legislativo cuyos miembros en su mayoría son justo se cortó. Personas que están metidas en mafias. Entonces, ahora, no van a reformar ninguna. Ahora, una asamblea constituyente entonces no sería pertinente porque cambiaría las reglas de un sistema político que, según lo que tú decís, está en crisis. Entonces, una constituyente donde tuviese mayor participación de la gente organizada podría ser un cambio importante. ¿Por qué dices tú que no? Yo creo que es un debate que se tiene que dar, pero pienso que nuestra constitución, la del 93, es una constitución primero que ha sido reformada como en más de 50 de sus capítulos, ¿no? Y ha ido adaptándose a los tiempos. Cuando la gente pide la constituyente, pide más igualdad, cuando en la Constitución está clarísimo que todos tenemos derecho a la educación, derecho a la justicia, derecho a la salud. Nada se respeta porque somos un país que está completamente tomado por la corrupción. Ahora, si tal vez estamos en una situación en la que se tiene que dar el debate de la constituyente para que la gente se sienta más representada, pero no va a ser una solución. No sé si me dejo ¿Cuál entender. sería la salida entonces para ti, pensando además en el poco apoyo que está teniendo la actual presidenta, a la que de alguna manera señalan como, digamos, la que dictadora, le dicen, ¿no? Claro, y que además la que ha llevado, digamos, la represión fuerte con el tema de las protestas sociales? Sí, o sea, yo lamentablemente les tengo que decir que no soy para nada positiva y creo que estamos entrampados. Creo que estamos en una situación muy complicada. Hemos tenido 6 presidentes en 5 años. O sea, realmente estamos en una situación en que la institucionalidad no existe, en que la gente no confía en nadie, no confía ni en el alcalde, ni en el gobernador, ni en el Congreso, ni en el presidente, ni en las Fuerzas Armadas, ni en la prensa. Entonces, no sé, yo la verdad que no veo una solución. Lo mejor sería que este Congreso
haga las reformas políticas que ya están escritas, porque con el presidente Vizcarra se hizo una coalición de expertos y propusieron 6 reformas políticas elementales para poder llevar un proceso electoral, digamos, y no estar en esto de te pongo, después te saco, te vaco, etcétera, ¿no? Pero eso no va a pasar, porque este Congreso no lo quiere hacer, porque ellos, o sea, mira, imagínate que los partidos políticos que están ahorita en el Congreso no quieren elecciones primarias, por ejemplo, no quieren las primarias, no les parece que eso está mal. No quieren que entren otros partidos políticos, entonces si vamos a las elecciones sin reformas, vamos a votar por los mismos que votamos en el 21, que entre Keiko y Pedro Castillo sumaban 17%. Es decir, más del 80% de los peruanos y las peruanas no queríamos ni Castillo ni Fujimori. ¿Sí? Entonces, es un tema de cero representatividad y de muy poca institucionalidad. Bueno, es un tema que tendremos que seguir, te vamos a estar molestando. A todas luces, y según lo que decís, esta reforma también el Congreso la aprobaría, pero no tendría el fundamento, no tendría el respaldo de la gente. Entonces, hay posibilidad de adelantar las elecciones 2024. Antes va a reventar, si no, esta presión, ¿no? Claro, lo que pasa es que otros analistas, por ejemplo, opinan que, bueno, ya, como este Congreso está totalmente desprestigiado y no va a hacer las reformas, vamos a elecciones ahorita, en abril del 23. A ver si eso ocurre y quiénes se presentarían, no hay tiempo, ¿no? Pero vamos a ver cómo se calienta la calle, y yo creo que se va a volver a calentar después de las fiestas. Es muy particular además el sistema electoral en Perú porque, bueno, como hay un alto índice de analfabetismo, se vota de acuerdo a figuras. Por ejemplo, votan mono, votan papagayo. Ahora cuando estuve allí en el Amazonas justamente estaban en medio de las elecciones para las alcaldías y esa era la forma. Mira, yo en la zona central ya veía hay números, pero también caras están las figuras. Y bueno. Lo mejor, Adriana, y seguiremos en contacto contigo para ver cómo sigue la situación y que nos sigas, bueno, iluminando un poco, además con estos relatos tan diferentes de lo que hace también la prensa local y cómo ve la prensa desde afuera la situación de lo que está pasando allí en Perú. ¿No? Muchísimas gracias y buenos días. Gracias a vos. Vamos a una pequeña pausa, Pilar, y ya venimos con el último bloque de la ciudad. ¿Cómo no? Es el último, ¿no? El último. Sí.